Gracias, presidenta. Señor Oliván, supongo que sabe de antemano que vamos a apoyar esta iniciativa. Y la vamos a apoyar porque desde el Partido Aragonés hemos defendido la unión de las estaciones de esquí entre el Valle de Tena y el Valle del Aragón en numerosas ocasiones. En 2015, por ejemplo, hicimos una interpelación con la consejera de Economía para hablar precisamente de la importancia de seguir impulsando ese proyecto. La importancia que tiene el esquí en Aragón todos la conocemos, hablamos de un 10% del PIB, pero si nos vamos a esas comarcas donde se encuentran las estaciones de esquí, nos vamos a porcentajes mucho más altos, hablamos de entre el 40 y el 60%, lo cual, pues, estamos hablando de palabras mayores. En concreto, nosotros presentamos a raíz de aquella interpelación una moción en la que pedíamos el impulso por parte del Departamento de Vertebración del Territorio de ese Plan General de Unión de Estaciones. Y esto lo hacíamos ya en el 2015, nada más comenzar esta legislatura. En aquella ocasión, la mayor parte de grupos de esta Cámara, pues aprobaron aquella propuesta, pero sí que es verdad que no hemos visto movimientos, prácticamente en el sentido de esa unión de estaciones. Sí que en los últimos días se ha hablado de la ampliación de la estación de Cerler hacia Castanesa, pero es cierto que se han visto muy poquitos movimientos por parte de este Gobierno hacia el impulso que nosotros también solicitamos en el 2015 de esas estaciones. Nosotros abogamos por una unión de estaciones. Bien es verdad que también hemos remarcado en las últimas ocasiones que hemos hablado de este tema que abogamos por la unión sostenible, porque estamos convencidos de que existe y de que puede hacerse esa unión de una manera respetuosa con el medio ambiente y cumpliendo con la normativa ambiental. Ya hace muchos años que se está hablando de esta cuestión, de esa unión de estaciones, y en estos años que han pasado, pues bueno, la ingeniería y la tecnología han avanzado lo suficiente como para estudiar cuáles son las alternativas y para elegir aquellas que son más sostenibles con el entorno, que permitan además, pues bueno, ampliar el dominio esquiable y situarnos en la Liga Europea de las estaciones de esquí, porque actualmente, pues por desgracia, no podemos competir, por ejemplo, con los Alpes. El turismo en Aragón tiene una importancia fundamental, pero en la provincia de Huesca, donde además se encuentra el mayor número de este tipo de infraestructuras, de estaciones de esquí, pues es fundamental. Y nos estamos encontrando con unas cifras muy preocupantes de descenso de turismo en los últimos años. El año pasado, sin ir más lejos, se registró una disminución del turismo de entre un 5 y un 10%. Estamos hablando, como digo, de palabras mayores. Este año, en enero de este año, el descenso es del 18%, según las últimas cifras. Entonces, vamos a ver, en enero el turismo mayoritario de nuestra comunidad autónoma se encuentra en las estaciones de esquí, con lo cual estamos hablando que, al margen de que este año haya o no haya nieve, el descenso es muy importante y tenemos que hacer lo que convenga para tratar de cambiar esa deriva que está tomando estas cifras. Es un proyecto, además, que tiene el respaldo de la mayor parte de grupos de esta Cámara, también, además, de la mayor parte de personas del territorio del que estamos hablando, y, por lo tanto, desde el Partido Aragonés vamos a seguir dando pasos para lograr ese objetivo que yo creo que tenemos muchos de los que estamos aquí, de que Aragón, con sus estaciones de esquí y con ese complejo, con esa unión de estaciones, con ese complejo que se crearía, pueda competir a nivel europeo. Y nosotros así seguiremos haciéndolo. Apostar por el turismo, apostar por la nieve y apostar por la unión de estaciones. También lo hemos demostrado con cuestiones como el intentar que se quitara el impuesto del cable, el impuesto de la nieve, que, bueno, me parece un poco curioso que Ciudadanos hoy trate de ponerse esa pegatina cuando, en fin, fue una cuestión que trajimos nosotros a través de una proposición no de ley en su primer momento, la trajimos nosotros aquí y en fin, hasta ahora habíamos visto que se copiaran PNLs, pero no proposiciones de ley, que ya nos parece una cosa bastante llamativa y, en fin, en esa línea estamos desde el Partido Aragonés y en esa línea seguiremos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Guillén. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.